Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Mañana, día 24 de julio, habrá pasado exactamente un mes desde que la tierra se fracturó en Venezuela. Han sido 30 días de un dolor muy profundo que nos ha unido a todos, pero también han sido 30 días de una fuerza admirable que se ha levantado de entre los escombros. Hoy, en medio del panorama de la reconstrucción y también del recuerdo de los que ya no están, el mundo sigue abrazando al pueblo venezolano en estas horas tan difíciles. Y una de esas voces de aliento es la de la Iglesia, que desde el primer minuto ha estado acompañando y consolando al pueblo venezolano. Así expresaba su cercanía el Papa León, que ha permanecido muy atento, muy cercano a esta realidad desde que ocurrió la tragedia. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia. Asimismo, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia. Eran las palabras, como decimos, del Santo Padre pocos días después de que ocurriera esta tragedia. Os damos los buenos días a todos los que nos escucháis. Bienvenidos a este programa de ayuda a la Iglesia necesitada que dedicamos cada semana a la Iglesia más pobre y perseguida en todos los rincones del planeta, a esa Iglesia que siempre nos da una lección de esperanza, como es precisamente esta Iglesia de Venezuela, a la que queremos seguir mirando. Una Iglesia que sigue acogiendo y trabajando sin descanso por su pueblo. Así que en unos minutos vamos a analizar cómo sigue allí la situación y cómo está la Iglesia, cuál es su labor en este momento. Y lo vamos a hacer de la mano del padre Rafael Troconis, que es párroco de la Iglesia de San Sebastián de Maiquetía, desde La Guaira. Muy buenos días y bienvenido, Josué Villalón. Buenos días, Blanca. Qué alegría tenerte por aquí. Sí, muy contento, muy contento. Pues cuéntanos qué más tenemos. Pues sí, este domingo se cumplen 10 años del asesinato del padre Jacques Hamel y hoy, día de Santa Brígida, patrona de Europa, también vamos a recordar las 5 claves de la libertad religiosa precisamente en Francia, país de origen de este sacerdote que recordamos fue asesinado allí mientras celebraba misa por parte de unos yihadistas. Entonces, muy interesante conocer y rememorar el testimonio de este sacerdote. Eso es, pues en unos minutos lo escucharemos y también, como cada semana, os vamos a contar las últimas noticias de esta iglesia que sufre y también los eventos que vamos a tener estos días por toda España. Así que os invitamos a que os quedéis con nosotros durante la próxima hora en este programa de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y como siempre nos gusta escucharos, nos gusta leeros y por eso os vamos a compartir los canales que tenéis disponibles. Así es, puedes contactar con nosotros, transmitir tus comentarios, tus sugerencias a través de las redes sociales. Estamos en X como @ayudaiglesneces, en Facebook, Instagram y YouTube nos puedes encontrar como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Esperamos vuestros comentarios y por supuesto también tenéis disponible el email del programa perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es. Podrás también contactar con nosotros en directo, ¿verdad? En el número de WhatsApp, el 668-594-383, repetimos, 668-594-383. 8.3. Nos encanta leeros, poderlo transmitir aquí a toda la audiencia de Radio María en vivo, en directo, para seguir haciendo familia y comunidad en torno a esta realidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Y te recordamos que también estamos emitiendo en directo a través de la plataforma Facebook Live y YouTube, donde también puedes
como introducirte, entrar aquí, ¿no? en esta cabina de grabación para acompañarnos con este programa y acompañar a tantos hermanos nuestros en la fe alrededor del mundo que sufren por seguir a Jesucristo. Eso es. Y saludamos también a nuestra compañera Mónica Martínez. Muy buenos días, compañera, que hace posible desde los controles de este estudio de Radio María que este programa salga adelante. Pues con todo esto arrancamos. Pues como os veníamos adelantando, mañana se va a cumplir un mes de esos tremendos terremotos que han sacudido Venezuela, especialmente algunas zonas de Venezuela como la diócesis de La Guaira. Un mes de mucho sufrimiento, pero en el que también están resonando cada vez más testimonios de esperanza y de unidad entre el pueblo venezolano. Y de todo ello vamos a hablar ahora con el padre Rafael Troconis, que como hemos dicho es el párroco de la iglesia de San Sebastián de Maiquetía, que está en La Guaira. Bienvenido, padre, y muchísimas gracias por atendernos. Hola, Blanca, y hola, Josué. Soy el padre Rafael Troconis de la parroquia San Sebastián de Maiquetía, siempre en esta diócesis de La Guaira, sobre el mar Caribe. Saludos a todos sus oyentes, a todos los usuarios de Radio María que nos escuchan en este momento. Pues le damos la bienvenida, padre, a este programa. Y para volver a situarnos, como decimos, casi 30 días después de esta tragedia, cuéntenos cómo vivió usted en su parroquia y su comunidad ese momento tan central del seísmo. En primer lugar, cómo viví la tragedia y cómo vivió nuestra comunidad esa tragedia, el momento del sismo. Bueno, yo había terminado de celebrar la Santa Misa, la Eucaristía, en la solemnidad de San Juan Bautista. Me encontraba en la casa, había terminado de celebrar la misa unos instantes antes, y fue allí donde comenzó a tener lugar el sismo, o los dos sismos que tuvimos seguidos uno tras del otro. En ese momento, pues obviamente muchísimo desconcierto inicialmente, luego correr hacia la salida de la casa parroquial, encontrarme con un grupo de fieles ya bastante reducido que se encontraban preparando los cantos para la misa del domingo siguiente. Saliendo de nuestra casa parroquial, pues se derrumbaba la fachada de la iglesia. Bendito sea Dios que algunas poquitas personas que quedaban dentro del templo pudieron salir por una puerta lateral, y 3 personas que corrieron hacia el frente de la iglesia pudieron, a pesar de que caían escombros y había un polvo, se había levantado una nube de polvo muy grande, pues pudieron escapar ilesos, gracias a Dios. Solamente una señora mayor, una piedra golpeó su cadera y tuvieron que operarla, pero en fin, bendito sea el Señor. No sucedió nada más en ese momento. Sin duda podemos decir que el Señor estaba con vosotros, porque un instante antes, un instante después podría haber sido mucho peor. Padre Rafael, ¿y cuál es la situación hoy en día, en estos días, de las familias, de los feligreses de su parroquia? Nuestra parroquia no ha sido tan afectada por los sismos que tuvieron lugar, por estos eventos geológicos. Solo en los barrios, tal vez alguna que otra casa que se ha visto comprometida, pero en términos generales, algunas casas viejas que, digamos, son de la época posiblemente de nuestra iglesia, siglo XIX, pero a diferencia, por supuesto, de otras parroquias de nuestra diócesis, nosotros no hemos sido tan golpeados, mucho menos. Obviamente eso en el ámbito material, porque bueno, por supuesto, pues muchísimas de las familias que viven entre nosotros pues han sufrido la muerte de seres queridos. Ya para este día, creo que ya ayer habíamos superado los 5.000 muertos y es fácil que una población relativamente pequeña como la de nuestro estado
que aproximadamente puede tener unos 300.000 habitantes, pues sea notable, aparte de los muchos que siguen desaparecidos, cuyos cuerpos no han sido encontrados, y que supone también como que un dolor ulterior, porque bueno, como ya se nos ha dicho en distintas ocasiones, pues la gente necesita de alguna manera cerrar un ciclo y de cara al futuro pues tener algún lugar donde sepa que reposan los restos mortales de sus seres queridos para recordarlos y para orar por ellos. Mañana, de hecho, el día 24 se cumple un mes de estos terribles terremotos. También otras cifras que transmitía la Iglesia en Venezuela precisamente ayer, haciendo balance, ¿no?, de toda la labor que está haciendo junto a los más necesitados, es que hay cerca de 30.000 desaparecidos aún. Padre Troconis, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta, por tanto, hoy en día la Iglesia Católica en Venezuela? He tenido, yo y con todo el gusto del mundo además, pero uno ha tenido que acercarse a ese dolor y entrar con muchísimo cuidado, con muchísima delicadeza, porque es que hay gente que se siente hasta triste porque su familia se fue y él no o ella no. Y a veces hay gente que se puede sentir hasta casi culpable y pregunta, bueno, ¿por qué yo sobreviví? ¿Por qué ellos no? Entonces hay que entrar en el alma de esas personas con una delicadeza enorme, sobre todo y en primer lugar escuchándolas, no solo para que se desahoguen, sino para uno también poder, con la ayuda del Espíritu Santo, entender qué puede haber en el corazón de aquella persona y así poder de alguna manera llevar un poquito de la luz del Evangelio a la vida de ese ser humano, de ese hijo o hija de Dios que está sufriendo tanto. Por supuesto que tenemos de cara al futuro también la necesidad de reconstruir nuestras iglesias. Varias de ellas han sido, afectadas con grados importantes de afectación. Hay que reconstruir colegios y escuelas. Hay que retomar poco a poco la vida de nuestra parroquia. Yo la semana pasada retomé nuestra escuela bíblica parroquial, la catequesis de adultos. Tenía como que los deseos de retomar la catequesis de iniciación cristiana, pero mis mismos catequistas me dijeron, padre, tal vez en este momento no es conveniente porque, bueno, hay muchos niños inclusive que se han ido del Estado, al menos momentáneamente. Pero bueno, estamos tratando también en la medida en que podemos de retomar la vida ordinaria de la parroquia para también ayudar a la gente a entrar en un estado, digamos, de normalidad y poder de algún modo ayudarles a salir de esta situación tan dolorosa. Sin duda son momentos de mucho dolor, de mucho sufrimiento, pero también, padre, nos están llegando testimonios de verdadera esperanza. No sé si podría compartir con nosotros, con la audiencia de este programa de Radio María, alguno de esos testimonios. Una primera cosa que quisiera resaltar aquí, y en eso pues habría muchas historias de cómo mucha gente se siente profundamente agradecida por esos gestos que obviamente no solucionan todos sus problemas, pero son un gesto de solidaridad y de una manera de hacerse presente Dios nuestro Señor a través de sus hijas y de sus hijos que colaboran en estos momentos. Detalles también bonitos como la audacia, la valentía de tantos y tantas que han estado allí en los lugares de devastación, trabajando, ayudando a remover escombros, a sacar gente. Mucha gente hubiera muerto si no se les hubiera atendido a tiempo. También a sacar los cuerpos de muchas personas que han fallecido. Y es de verdad una cosa conmovedora ver la generosidad, la valentía, la audacia con la que han actuado. También personal médico, gente venida hasta de muchas otras partes, no solo de Venezuela, sino del mundo. Hay también de la Cruz Roja Española, que se han hecho presentes aquí, ¿no? Otro detalle que a mí me ha conmovido enormemente, porque ya son demasiadas las historias que me han llegado por un sitio o por el otro, de que han encontrado a la gente, voy a decir una cosa fuerte obviamente, muerta en medio de los escombros,
pero a lo mejor un papá abrazando a su hijo, unos esposos mayores abrazados también, lo cual significa que en ese momento de la muerte o de la tragedia, en primer término, pensaron el uno en el otro y se abrazaron para protegerse, y así los encontró la muerte, y así se han presentado también en el cielo ante el Señor. A mí eso me ha conmovido enormemente porque me habla de solidaridad, de cariño, hasta inclusive en el momento de la muerte, de olvido de sí, de entrega. Eso es algo que de verdad, se lo comentaba a nuestro obispo estos días: Monseñor, me han llegado ya distintas historias y siempre son como coincidentes, ¿no? Gente que ha muerto abrazada, gente que ha muerto abrazada a sus seres queridos. Y así los encontró la muerte. Y así los ha encontrado también el Señor. Así los ha encontrado el Señor. Y precisamente como nos está contando usted, Padre Rafael, la fe está ayudando en este sentido a mirar al futuro, un futuro que parece incierto, entre tanto escombro, tantos miles de desaparecidos todavía. Bueno, pues a seguir adelante y a mirar al futuro de otra manera, ¿no? Padre, no sé si podría decirnos de qué manera concreta ve usted que ese amor al Señor, esa unión en la Iglesia, está ayudando a sacar esperanza, como nos decía, en este momento de tanto dolor. Quizás hay alguno que se ha preguntado dónde estaba Dios, pero nuestro pueblo es un pueblo en general creyente, ¿no? Gracias a Dios nosotros no tenemos problemas serios de ateísmo. De manera que el punto de partida es que la gente cree en Dios. Puede no entender en un momento determinado. En mi vida sacerdotal me he encontrado con personas que en un momento determinado hasta se pelean con Dios por la muerte de un ser querido o por algún problema grave a través del cual han tenido que pasar. Pero con los años la gente como que reflexiona y se arrepiente. Y después van al sacramento de la reconciliación y piden perdón. Ay, Padre, yo quiero pedirle perdón a Dios porque en un momento determinado de mi vida, pues renegué de Él, como dice la gente aquí, me rebelé ante su voluntad y quisiera pedir perdón. De manera que puede haber gente que ahorita tal vez está también un poco en esa actitud, pero no es una actitud de negación de Dios, sino bueno, de que en su situación tan dolorosa no encuentran como que una respuesta, y estamos delante de un misterio, evidentemente, ¿no? Porque a veces uno le dice a la gente, mira, trata de distinguir, y esto no es fácil, ¿no?, entre un evento geológico y la voluntad de Dios. O sea, ha ocurrido algo que podía ocurrir. Vivimos en una zona sísmica, tendríamos que saberlo, pero no hemos recibido la educación y quizás se han hecho las construcciones que debían haberse hecho, teniendo en cuenta pues el lugar en el que vivimos, ¿no? Pero más allá de un evento geológico, yo le he dicho siempre a la gente, vamos a descubrir qué quiere Dios de nosotros. Fíjate cómo Dios se ha manifestado en tanta ayuda, en tanta solidaridad nacional, internacional, en tantas personas que generosamente y sin pedir nada a cambio se han hecho presentes en los lugares de sufrimiento y de dolor. Y es Dios nuestro Señor el que suscita en el corazón de sus hijas y de sus hijos ese deseo de ayudar, aunque no siempre sean conscientes de eso, porque a lo mejor pueden ser más o menos creyentes, pero el Espíritu Santo está suscitando tanta bondad. Entonces yo creo que ayudar a la gente a que descubra eso es importante. Una vez más, la Iglesia en Venezuela está siendo ejemplo de cercanía con su pueblo, de estar disponible a los más necesitados, a los que más sufren. Pero, Padre Rafael, ¿de qué manera se hace presente la Iglesia para consolar en estos momentos a quienes han perdido todo? Familiares, sus casas, sus vidas, sus medios de vida. ¿Cómo hace efectivo, ¿no?, esa cercanía la Iglesia venezolana? De distintas maneras, para que así se pueda paliar un poco el mal que han sufrido. De manera que, bueno, creo que la Iglesia ha estado aquí en medio de la gente, haciendo lo mejor que ha podido, atendiendo en lo material y atendiendo en lo espiritual. Y por supuesto que esa es nuestra misión y lo seguiremos haciendo con la ayuda de Dios. Esa es la misión de la Iglesia en Venezuela.
llevar la esperanza, la fe, el amor de Dios, ese consuelo que solo Dios nos puede dar a cada uno, a este pueblo que está sufriendo tanto. Padre Rafael, no sé si le gustaría dejar un mensaje para toda la audiencia de Radio María que le está escuchando en este momento. Yo quiero mucho Radio María. Estuve por años ayudando en Radio María Venezuela y entiendo de la misión tan hermosa que tiene Radio María, que precisamente es hacer presente al Señor y a nuestra Madre Santísima en nuestros hogares. ¿Qué les puedo pedir? Pues que nos encomienden, en primer lugar, en sus oraciones. La oración tiene un poder inmenso. Cuando oramos nos constituimos también con todas nuestras miserias y fragilidades, pero es así, en intercesores. ¿Por qué? Porque estamos unidos al cuerpo de Cristo y por tanto nuestra oración la hace suya el Señor y la hace suya nuestra Madre Santísima y se la presenta a Jesús, su Hijo. De manera que nuestra oración tiene un gran poder. Pidan por los que han muerto, pidan por los que están sufriendo a causa de la muerte de seres queridísimos. Imagínense para una madre lo que significa perder a su hijo pequeño. Ayer casualmente estábamos enterrando a un niño y a su papá que murieron en el terremoto y ahí estaba la mamá y estaba la abuelita. Por cierto, el niño murió con un escapulario y lo reconocieron en parte gracias al escapulario que su abuelita le había regalado unos días antes. Era un niño que era monaguillo, era un niño que comenzaba la catequesis de iniciación cristiana. Uh-huh. Un testimonio, la verdad que maravilloso, y nos quedamos con esa llamada a la oración porque, como usted dice, Padre, formamos parte del mismo cuerpo de Cristo y hacemos nuestra esa llamada de oración por tantas personas, como usted mismo nos relata, que han perdido a sus seres más queridos, como esta madre que nos decía. Le damos las gracias de todo corazón por hacernos partícipe en este momento de tanto dolor. Padre Rafael Troconis, párroco de San Sebastián de Maiquetía, en la diócesis de La Guaira, por hacernos partícipes de ese dolor, pero también de esa esperanza y de esos testimonios de amor a Dios que están surgiendo. Agradecerles muchísimo su atención, su cariño, su oración, su solidaridad. Y por aquí estamos a la orden. Dios lo bendiga. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Padre. Le mandamos un abrazo fuerte. Pues seguimos adelante con otras realidades como esta de Venezuela, esas noticias de la iglesia que más sufre en el mundo, que como siempre os decimos en este programa, realidades que no salen en los grandes medios de comunicación, pero que aquí sí queremos que sean noticia. Queremos que sea noticia. El padre Fadi Azar, franciscano de Siria, denuncia la creciente inseguridad en el país y el aumento de la discriminación contra los cristianos. En declaraciones a Ayuda a la Iglesia Necesitada, el religioso de la Custodia de Tierra Santa y actualmente destinado en Alepo ha descrito la difícil situación de Siria, que sigue atravesando una enorme crisis económica, política y social. La comunidad cristiana está sufriendo nuevos casos de discriminación y persecución, como el atentado contra la iglesia de San Elías en Damasco el año pasado, que dejó 25 muertos y más de 60 heridos. Pero es solo la punta del iceberg, según relata el franciscano, al que se suman profanaciones de cementerios, pintadas de amenazas en iglesias e incluso campañas de intimidación con coches con megafonía que circulan por algunas localidades sirias llamando a la conversión al Islam. A pesar de todo, la iglesia siria sigue atendiendo a los que más sufren y la comunidad cristiana se identifica plenamente con su fe en Jesús en una tierra que ha visto nacer al cristianismo.
Y absueltos en Pakistán 3 hombres que habían quemado vivo a un matrimonio cristiano. Así es, el Tribunal Supremo de Pakistán ha absuelto a los 3 hombres condenados a muerte por quemar vivo en 2014 a un matrimonio cristiano acusado de blasfemia. La justicia fundamentó la liberación en fallos policiales y en debilidad de las pruebas, dejando impune la muerte de Sazad Masih y su esposa embarazada. Los obispos de Pakistán han mostrado su indignación, denunciando que esta sentencia perpetúa un patrón de impunidad y deja desprotegidas a las minorías religiosas ante los ataques violentos en Pakistán. Mensaje de despedida del patriarca emérito católico caldeo de Irak advierte que los cristianos no volverán a su tierra si no se garantizan sus derechos. El cardenal Luis Rafael Sacco, patriarca emérito de Bagdad, ha afirmado que los cristianos no retornarán al país si no se reforman las leyes ni se frena la discriminación. Tras años de persecución y un éxodo que ha reducido a la comunidad a unas 300.000 personas, insiste en la necesidad de construir un Estado basado en la ciudadanía y la libertad religiosa. El purpurado caldeo ha destacado además el papel crucial de los cristianos como puente de diálogo entre Oriente y Occidente, señalando que la paz duradera solo se logrará protegiendo a las minorías y no mediante las armas. La presidenta ejecutiva de Ayuda a la Iglesia Necesitada, a su regreso de Venezuela, afirma que la situación es apocalíptica. Así es, Regina Links ha declarado que la situación en La Guaira especialmente solo se puede describir como apocalíptica. La presidenta de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional también ha dado a conocer el recuento oficial de las muertes, que ya son 5.200, y que esta tragedia está afectando a más de 500.000 venezolanos que han perdido su empleo. A su regreso del país, Regina Links describió que la Iglesia venezolana también se ha visto gravemente afectada, pero que sigue respondiendo a las necesidades actuales de la población. Lynch ha explicado que Ayuda a la Iglesia Necesitada ha estado trabajando con la diócesis de Caracas y La Guaira de forma directa desde al menos el año 2011, cuando comenzó la crisis financiera y social en el país, y que seguirá apoyando al pueblo venezolano a través de la Iglesia local a largo plazo. La Fundación Pontificia estima que será necesario apoyar la reconstrucción de las estructuras eclesiásticas, pero también ayudar a superar el trauma. Y los católicos chinos se han movilizado para ayudar a las víctimas de las devastadoras inundaciones. La comunidad católica de China, a través de la organización de caridad Jin de Charities y con el respaldo de las archidiócesis de Pekín y Shanghái, ha desplegado un amplio operativo de ayuda humanitaria para asistir a los damnificados por las recientes e intensas inundaciones y tornados que han azotado varias provincias del interior del país. Los voluntarios y obispos locales están coordinando el reparto de alimentos básicos como arroz y aceite, además de agua potable, suministros de emergencia y herramientas para la reconstrucción. Esta respuesta solidaria busca aliviar la difícil situación de miles de familias afectadas que han quedado sin electricidad, agua corriente ni recursos esenciales. Y hasta aquí te hemos contado las últimas noticias de esta iglesia que sufre en el mundo, pero que siempre nos da una lección de esperanza. Puedes seguir informado diariamente a través de nuestras redes sociales y también en la web ayudaalaiglesianecesitada.es.
El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Y vamos a recordar ahora uno de los grandes testimonios de martirio de nuestros días, como es el del padre Jacques Hamel. Este domingo, pasado mañana, se van a cumplir 10 años desde su asesinato en Francia, como decía Josué al principio del programa, mientras celebraba la Eucaristía. Es el primer sacerdote asesinado en Europa por odio a la fe en el siglo XXI. Testigos del siglo XXI. El 26 de julio del año 2016, la noticia del asesinato del padre Jacques Hamel a manos de 2 radicales islamistas en Francia recorrió los titulares de todos los medios de comunicación. Una tragedia sin sentido, sin precedentes en aquel momento, en una Europa que se declara laica, donde hay plenas libertades y derechos. Pero, sin embargo, estos hechos suponían una realidad mayor, una realidad que solo puede ser vista desde la fe, en la entrega total por Cristo y en la certeza de la vida eterna que no se apaga ante la violencia. Y es que los testigos del siglo XXI están más cerca de nosotros de lo que pensamos. La vida de un sencillo sacerdote anciano en un pueblo del norte de la secularizada Francia se va a convertir desde aquel momento en un testimonio de fe viva, aunque ignorada. ¿Es quizá este uno de los casos que están revitalizando la evangelización en nuestro viejo continente? ¿Es este un ejemplo del fenómeno que estamos viendo en nuestros países europeos de reapertura a la fe cristiana? Lo cierto es que el caso del padre Jacques Hamel, asesinado mientras celebraba la Santa Misa en su parroquia de Saint-Étienne-de-Rouvray, está ya siendo investigado por la Iglesia como posible caso de beatificación. Nous te louons, nous te bénissons, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, etc. Estábamos escuchando al propio padre Jacques Hamel cantando junto a un diácono de su parroquia momentos antes de celebrar la misa de Navidad, un año antes de los acontecimientos que estamos recordando. Es un canto de alabanza. Quizá ahora el padre Jacques lo sigue cantando desde el cielo, pero mirando ahora el rostro de Dios. El postulador de la causa de beatificación, el padre Paul Vigorot, ha sido categórico. El martirio del padre Jacques Hamel está probado, ha dicho. Existió una muerte violenta, premeditada y motivada estrictamente por el odio a la fe cristiana. Un testimonio judicial y policial que ratifica lo que la Iglesia ya palpaba en el corazón de los fieles. Pero más allá del expediente o de los datos de la investigación, el verdadero corazón de esta noticia es la luz que brota de la entrega del padre Jacques, un hombre sencillo que a sus 85 años y tras casi 6 décadas de sacerdocio entregó su vida en el mismo altar donde derramaba el cuerpo y la sangre de Cristo. La muerte del padre Hamel no fue solo una tragedia humana. Para nosotros los cristianos es la semilla del martirio. Como recordaba el propio Papa Francisco sobre este sacerdote francés, en sus últimos instantes, antes del golpe fatal, sus palabras, las palabras de este sacerdote, no fueron de odio, sino que fueron de discernimiento espiritual, porque en ese momento gritó, según testigos directos,
«Vete, Satanás», acusando de raíz al verdadero autor del mal y de la división. La historia del padre Jacques es la historia de la victoria del amor sobre el odio, y esa victoria sigue manifestándose hoy. La parroquia donde sirvió y su tumba se han convertido en lugares de constante peregrinación. Los fieles no van a llorar a una víctima, sino a encomendarse a un intercesor. De hecho, la causa de beatificación está registrando signos sobrenaturales y presuntas curaciones que los médicos ya investigan. Es la prueba viva de que la muerte ha sido vencida y de que el padre Jacques sigue vivo en la comunión de los santos, derramando bendiciones sobre quienes acuden a él. Entre estas personas siguen vivas también las siguientes palabras del padre Jacques, que quedaron registradas por una televisión local meses antes de su muerte. Es un momento de compartir, ¿verdad? Pero primero, Jesús vino a hacerse vulnerable y pobre. Así que Jesús vino. Está cerca de todos aquellos que carecen de una razón para vivir o que viven en la pobreza. No es cualquier cosa que al Hijo de Dios, el Todopoderoso, lo encontremos en la noche de Navidad en un establo. Su vida, la vida del padre Jacques Hamel, fue la de un pastor humilde, dedicado al diálogo, al consuelo de los enfermos, a la cercanía con todas las comunidades religiosas. Un hombre que hizo del servicio cotidiano un camino hacia el cielo. El martirio del padre Jacques nos recuerda que la fe cristiana no se sostiene en el poder del mundo, sino en el testimonio fecundo de quienes entregan la vida por amor. Su sangre nos devuelve la esperanza en la vida eterna y nos llama a mantenernos firmes en la fe. Un mártir contemporáneo, un testigo del siglo XXI, que nos sigue repitiendo desde la paz de Dios que el mal nunca tiene la última palabra. Y nos vamos ahora hasta Francia, el país de origen y donde también murió este mártir de la fe, el padre Jacques Hamel, para contarte las 5 claves de la situación del derecho a la libertad religiosa allí. Libertad religiosa en el mundo. La primera clave para conocer la situación de la libertad religiosa en Francia es que el marco legal francés se fundamenta en la Constitución de 1958 y la Ley de Separación entre la Iglesia y el Estado de 1905, las cuales definen a este país como un Estado laico que garantiza la libertad de conciencia y el libre ejercicio de la fe, siempre y cuando no afecten al orden público. Bajo este principio de laicidad, el Estado no financia ninguna religión, es dueño de los templos antiguos y también prohíbe colocar símbolos religiosos en espacios oficiales, permitiendo algunas excepciones únicamente en regiones históricas como Alsacia-Mosela. En el ámbito educativo conviven escuelas públicas gratuitas y laicas con colegios privados mayoritariamente católicos, pero bajo control estatal. No obstante, en la última década se han restringido con firmeza el uso de vestimentas religiosas visibles en las aulas, como el velo islámico, y en federaciones deportivas, regulando de igual forma la neutralidad laboral en sectores públicos y también del sector de la salud. La segunda clave de la libertad religiosa en Francia hace referencia a algunos incidentes, como por ejemplo el que ocurrió en el Ministerio de Interior en Francia, que informó de casi 15.000 delitos racistas, xenófobos o antirreligiosos cometidos en el país en el 2023. En este sentido, un portavoz del Ministerio de Interior declaró que ese mismo año en Francia se cometieron alrededor de 1.000 actos anticristianos. El 90% de los casos causó daños a la propiedad, como cementerios o iglesias, mientras que 84 ataques consistieron en agresiones físicas contra personas.
Uno de estos incidentes ocurrió el 12 de junio de 2023, cuando unos jóvenes agredieron al párroco de la iglesia maronita de Nuestra Señora del Líbano, de la ciudad de Lyon, mientras hacían comentarios antirreligiosos. Según fuentes policiales, en 2024 ocurrieron 770 incidentes anticristianos. En este sentido, se registraron casi 50 casos de incendios intencionados o intentos de incendio dirigidos contra lugares de culto cristianos, un aumento de más del 30% respecto a los casos de años anteriores. Vamos con la tercera clave. Los valores cristianos chocan cada vez más con las costumbres actuales de Francia. La Iglesia Católica, junto con las comunidades musulmana y protestante allí en este país, en Francia, mantiene un firme rechazo ante la legalización del suicidio asistido y también de la eutanasia. De hecho, durante su asamblea plenaria en marzo de 2024 en Lourdes, la Conferencia Episcopal Francesa reiteró formalmente su oposición a la reforma sobre el final de la vida, evidenciando un choque directo entre la moral cristiana y los cambios normativos actuales de este país europeo. Además, la Conferencia Episcopal Francesa criticó también la inclusión del aborto en la Constitución de este país y señaló que la interrupción del embarazo no debe abordarse solamente bajo la perspectiva de los derechos de las mujeres. Los obispos lamentaron que a lo largo de este debate político se haya omitido por completo la discusión sobre la creación de sistemas de apoyo estatal para ayudar a las madres que desean, de hecho, seguir adelante con sus embarazos. Otra ocasión también fue durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de París de 2024, en la que se llevó a cabo una parodia de La Última Cena por artistas que indignó a la Iglesia Católica y a los pastores protestantes franceses. Los líderes religiosos denunciaron este acto como una burla hiriente que violaba las normas olímpicas de neutralidad ideológica. Por otro lado, también los servicios educativos católicos franceses han rechazado el nuevo Plan Estatal de Educación Sexual que han propuesto el Estado francés para el curso educativo. Como cuarta clave, cabe indicar algunas señales de esperanza como la ocurrida el 10 de octubre de 2023 tras los ataques de ese mismo mes a religiosos budistas, católicos, judíos, musulmanes, ortodoxos y protestantes en Francia, que firmaron un comunicado conjunto en el que pedían la paz e instaban al país a preservar el respeto mutuo. Y como recoge el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025 de ayuda a la Iglesia necesitada, la restauración de la Catedral de Notre Dame de París después de su incendio también ha provocado una movilización nacional que ha unido a gran parte de la sociedad francesa. La conciencia de la fragilidad del patrimonio religioso del país y la avalancha de apoyo público permitió a las autoridades lanzar una campaña nacional en apoyo de los sitios sagrados de Francia, coordinada por la Conferencia Episcopal Francesa. La quinta clave señala que en lo que respecta a la seguridad en Francia, la amenaza islamista que persiste exige una supervisión continua y también la movilización de fuerzas de seguridad para que se protejan de facto los lugares de culto. El aumento de actos antisemitas en Francia a partir de esos ataques del 7 de octubre del 23 constituye un preocupante aumento de esa intolerancia y también de la violencia latente en determinados segmentos de la sociedad francesa. La evolución de la situación va a depender de las medidas de seguridad y también disuasorias que implementen las autoridades francesas para mantener el orden y la ley. En una sociedad francesa que está cada vez más secularizada, los creyentes se tendrán que enfrentar a desafíos cada vez mayores para defender sus derechos fundamentales cuando estos entren en conflicto con las normas establecidas.
con todo el entendimiento cordial entre los líderes religiosos. Es todo un ejemplo de cooperación en esta sociedad francesa definida por una gran diversidad cultural y religiosa. Sin embargo, en el contexto global de Francia, el futuro de la libertad religiosa a medio plazo es todavía motivo de preocupación. Hasta aquí te hemos contado las 5 claves del derecho a la libertad religiosa en Francia. Recuerda que puedes acceder a toda la información relacionada con este derecho fundamental en cualquier otro país del mundo visitando el apartado Informe Libertad Religiosa que se aloja dentro de la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y os recordamos que puedes ponerte en contacto con el equipo del programa a través de las redes sociales. Estamos en X como @ayudaiglesneces, en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada, y también en el correo del programa perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es. También de forma directa para participar ya aquí en directo con nosotros y con toda la audiencia de Radio María, tienes disponible el WhatsApp para enviar tus mensajes de voz en el 668-594-383. Repetimos, 668-594-383. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you, oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness, oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida. Descubre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en Perseguidos pero no olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Pues cuando estamos a punto de que sean las 12 menos 10, las 11 menos 10 en las Islas Canarias, vamos a hablar ahora con nuestros compañeros para conocer los próximos eventos que tenemos en Ayuda a la Iglesia Necesitada para estar cerca de ti. Cerca de ti. Y hablamos ahora de nuevo con nuestro compañero Sergio Rivas, que es el responsable regional de Ayuda a la Iglesia Necesitada en la zona de Levante. Buenos días, Sergio, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, nada, aquí encantados de escucharte de nuevo y ver qué tienes para la audiencia de este programa. Bueno, pues lo primero de todo, me gustaría comentar una cosita que creo que es interesante e importante. Estamos en verano y el Señor nos concede pues ese tiempo de vacaciones para dedicarlo a la familia, para dedicarlo al ocio, al descanso, pero también para dedicárselo a Él con un poquito de más intensidad. En ese sentido, pues la formación, la lectura, etcétera, etcétera,
es importante, como la oración, por supuesto. Al respecto de la formación y de la información, pues nuestra Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada pues tiene que aportar mucho también en verano. Por ejemplo, recordando lo que ya dije la semana pasada, al respecto de la formación, esta misma tarde en Torrevieja, en la parroquia del Sagrado Corazón, en la Plaza de Oriente, a las 20:45 tendremos una conferencia dentro de la programación estival de formación que hace la parroquia, Libertad religiosa y cristianos perseguidos, el drama de Nigeria. Invitar a todos los que estén en Torrevieja o cerca de Torrevieja a acercarse esta tarde. Mira, la misa es a las 20 horas y a las 20:45 una charla interesante para informar y formar a todos los que estén interesados de la situación de la libertad religiosa de los cristianos, nuestros hermanos en Nigeria. También el domingo, recordar que en la capilla Nuestra Señora del Carmen, en la dehesa de Campo Amor, en Alicante, estaremos presentes en las misas de la tarde, 20 horas y 21 horas. El mismo domingo, voluntarios de la diócesis de Cartagena, en la ciudad de Murcia en concreto, se van a trasladar al puerto de Mazarrón, que es mi pueblo. Yo no voy a poder estar, pero ellos sí. En fin, van a estar en la ermita de Nuestra Señora de la Asunción en la isla, presentes en las misas de la tarde-noche 20:30 y 21:30, para informar a todos los que estén allí y darles la oportunidad también de ayudar a todos nuestros hermanos a través de la información que ellos van a dar y de su testimonio. Y por último, recordar también que en La Regia, cerquita de La Ceña, en Orihuela Costa, el día 2 de agosto, estaremos en la sede de la parroquia Cristo Resucitado, que es el centro ecuménico, en la calle Diamantes 7 a las 11 de la mañana, para dar testimonio también de estos hermanos perseguidos, necesitados. Dentro de la misa lo haremos bilingüe también, en inglés, porque, sí, son muchos los británicos. Exacto, hay mucho turismo allí. Sí, exactamente, y que se acercan también a celebrar la fe, a celebrar la Santa Misa, pues también estaremos presentes allí. En definitiva, el verano también es para el Señor y también es para que no nos olvidemos, perseguidos pero no olvidados, no nos olvidemos de nuestros hermanos perseguidos. Eso es, y esa es la clave, que no nos olvidemos, así que apuntamos todos estos eventos de la zona Levante. Muchísimas gracias, Sergio Rivas, y te mandamos un abrazo fuerte. Igualmente, gracias a vosotros, cuidaos mucho. Gracias, Sergio. Y os recordamos, como siempre, que toda esta información de todo lo que ha contado Sergio y de otros eventos que hay por el resto de España está alojada en el apartado Agenda en la web ayudaalaiglesianecesitada.es. Y ahora vamos casi a terminar el programa, y por eso vamos a poner todas las intenciones de las que hemos hablado en este día de hoy, especialmente también a nuestros hermanos de Venezuela y de todos los rincones del mundo, en nuestro momento final de oración. Oración por los cristianos perseguidos. Oh Dios, que en tu misteriosa providencia has querido asociar tu Iglesia a los sufrimientos de tu Hijo. Concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Llegamos al final de este programa, como decía Sergio, ¿verdad? Este programa de los perseguidos, pero que no son olvidados tampoco en tiempo de verano. Así es. Y a ellos les hemos dedicado este tiempo y vamos a seguir haciéndolo. Totalmente. Los próximos jueves, Josué Villalón, muchísimas gracias. Gracias a ti, Blanca. Gracias también, Mónica García, por hacer posible Mónica Martínez,
que me se está chivando por aquí. Y muchísimas gracias por hacer posible este programa y a todos vosotros por acompañarnos una semana más. Como siempre, recordarte que tienes disponible este y todos los programas en el podcast de Radio María y también en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Ahora sigue escuchando esta Radio de la Virgen porque vamos a rezar el Ángelus a continuación. Y si Dios quiere, nos vamos a volver a encontrar el próximo jueves, que ya será el último del mes de julio, será día 30. Así que hasta entonces nos despedimos movidos por el amor de Cristo y al servicio de la Iglesia que sufre. Muchísimas gracias por acompañarnos y un fuerte abrazo. Adiós. Concluye en Radio María Perseguidos pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.